Les voy a presentar los casos más frecuentes que pueden encontrarse durante su rotación pediátrica o los que podrán ver durante su vida como médico general o pediatra en radiología. Recordar siempre, como han visto todas las clases de radiología, el principal principio que hay en radiología al momento de utilizar radiación ionizante es ALARA, que significa utilizar la menor cantidad de radiación posible para obtener una imagen que sea diagnóstica. ALARA se basa en tres pilares fundamentales que son el tiempo de exposición, la distancia que hay entre la fuente de radiación y el objeto que estamos estudiando, y por último, la protección o blindaje de las zonas que no deben recibir radiación ionizante, en este caso, las zonas radiosensibles, principalmente órganos radiosensibles como tiroides y gónadas. Y también con esto llamamos de protección, es colimar o dedicarnos a estudiar la parte que solamente queremos evaluar en la radiografía. Recordar entonces, a menor tiempo de exposición en la radiación, a una mayor distancia entre el objeto y la fuente de radiación y una adecuada protección, vamos a tener una imagen que utilice la menor cantidad de radiación y que nos dé una imagen que sea diagnóstica para tratar de dilucidar qué tiene el paciente. En radiología pediátrica utilizamos todas las modalidades de imagen para hacer el diagnóstico de la sospecha clínica que el tratante quiere dilucidar. Como pueden ver en las 5 imágenes que ven, básicamente, estas todas tienen que ver con radiación ionizante y fluoroscopía. En la primera imagen que ven es una serie de esófago gastroduodenal, en donde le administramos al paciente un medio de contraste varitado y tomamos imágenes secuenciales con fluoroscopía para valorar desde la fase oral de la deglución, fase faríngea y la fase esofágica, y finalmente valorar cómo es el paso del contraste a través del estómago, duodeno y primera porción. Estómago, duodeno y la primera porción del duodeno. El colon por enema, entonces, es la administración de contraste igual varitado a través de una cánula, a través del colon, para valorar todo lo que es el marco colónico. En el cistograma miccional consiste en la inserción de un catéter de tamaño adecuado para paciente pediátrico, instilar medio de contraste diluido en la vejiga hasta que el paciente tenga ganas de orinar y vigilar si durante todo el proceso de llenado eh, ocurre o no reflujo vesicoureteral y posteriormente cuando el paciente desee orinar, valorar si hay algún tipo de obstrucción a nivel distal en la uretra en varones que esté condicionando alguna patología en el paciente. Esta es la primera fase. Aquí viene la primera fase del cistograma miccional, que consiste en el llenado retrógrado de la vejiga y verificar si hay reflujo o no, como se ve en esta imagen. Y finalmente, en la fase miccional, valorar si el paciente, cuando esté orinando, hay algún tipo de obstrucción a nivel de la uretra que esté condicionando alguna alteración. Ese es en el paciente masculino. Y en la última imagen que ven acá, en la parte inferior eh, a su izquierda, es una videofluoroscopía. Como el término lo dice, una video, estamos haciendo un cine del periodo de deglución del paciente y valoramos en esa zona todo el proceso de la deglución, cómo es la fase oral, cómo es la fase faríngea y finalmente cómo es la fase esofágica, administrando al paciente diferentes consistencias de comida, que van desde la más diluida, que sería agua o leche, que es lo que toma el paciente más pequeño, hasta las consistencias más secas o duras, que vendrían siendo los alimentos más fuertes, carnes, galletas, o que simule la consistencia más fuerte y determinar con cuál de esas consistencias el paciente tiene algún problema en la deglución. Recordar los términos que utilizamos en los diferentes métodos de imágenes. En radiología convencional, lo brillante es opaco, lo oscuro es lucente. Recordar que en tomografía, en resonancia y en ultrasonido, lo oscuro es hipo, ya sea ecografía hipoecoico, en resonancia magnética hipointenso y en tomografía es hipodenso. Por el contrario, lo brillante es hiper para las tres modalidades al momento de describir algún hallazgo. Y finalmente, en medicina nuclear, hablamos de intensidad. Pero hablamos de intensidad, ¿por qué? Porque se le administra al paciente un radiofármaco, el cual va a ser captado por el órgano en estudio, y ese órgano que capta el radiofármaco va a emitir entonces radiación. Entonces vamos a hablar de hipo o
captación del radiofármaco que le administramos al paciente. Estas son las diferentes patologías o las más comunes que van a ver en los pacientes pediátricos, más o menos hasta los 10 años de edad, de los cuales vamos a tomar o vamos a revisar las más comunes. Y estas serían las que se ven después del paciente ya en edad escolar en adelante, más o menos hasta los 15 años. Son las más comunes. También vamos a revisar de este grupo las más comunes. Iniciando. Cuando empiecen su rotación en el internado, por el servicio de neonatología, ustedes son los encargados de indicar las radiografías controles del paciente todos los días. Entonces, generalmente a los pacientes se les toman radiografías controles de tórax y abdomen, dependiendo de cuál sea la alteración que tenga el paciente. A los recién nacidos, cuando se le coloca un catéter umbilical, es vital y mandatorio revisar dónde está la punta de ese catéter. Recuerden que la línea umbilical tiene una línea arterial y una línea venosa. Aquí tenemos un paciente, le toman un control post colocación de línea umbilical y la enfermera les llama a ustedes para decirles, doctor, ya valoró la radiografía, ¿podemos utilizar el catéter umbilical, sí o no? Entonces ustedes están en la posición de decirle a la enfermera si está colocado, si está bien colocado o no está mal colocado, utilícenlo o no utilicen. En la primera imagen que ven, en la imagen A, ¿qué les parece? Primero identifiquen si es un catéter arterial, de línea umbilical arterial o venoso. Luego de eso valoren en la posición que se encuentra y finalmente digan si les parece que está correcto o incorrecto. ¿Qué dicen? ¿Umbilical, arterial o venoso? ¿Acá? No. Ahí. Digan, ¿arterial o venoso? Sin pena. Venoso, ¿no? Por la posición y el recorrido que tiene el catéter. ¿Les parece que está normal o anormal? Correcta posición, ¿verdad? Perfecto. Entonces le pueden decir a la enfermera que sí lo utilice. Y el segundo catéter que ven, la imagen que ven en la imagen B, ¿qué les parece? ¿Arterial o venoso? Miren el recorrido que realiza el catéter y dónde se ubica la punta, que está señalado con la flecha. Continúa siendo venoso. Sin embargo, el recorrido que tiene la punta del catéter está errada. Se dirigió hacia la rama izquierda de la porta. Está en una mala posición. La mala posición de un catéter puede provocar éstasis, formación de coágulos e isquemia. Entonces, por eso es súper importante que ustedes identifiquen cuál es la posición correcta o no de los diferentes dispositivos en el paciente en neonatología, porque sí condiciona patología posterior si no es correctamente identificado. En la imagen B, el catéter está en mala posición y debe ser retirado. Para recordarles nada más cuál es el recorrido que realiza el catéter eh, venoso y arterial en la línea umbilical. La primera imagen, ven, aquí entra el catéter, a través de la vena umbilical, sigue, entra a través del ducto venoso y finalmente debe ubicarse la punta a nivel de la unión veno-atrial. Y el catéter arterial entonces tiene un recorrido muy diferente. Eso es lo que les va a ayudar a identificar qué tipo de catéter es. Recuerden que entra a través de las arterias umbilicales, baja hasta las arterias ilíacas, sube nuevamente hasta la aorta y la punta del catéter puede tener dos ubicaciones, o alta a nivel de la aorta torácica inicial o muy baja posterior a el nacimiento de los grandes vasos arteriales del abdomen. Entonces, la posición correcta de la línea umbilical arterial puede ser entre T6 y T9 o muy baja a nivel de L3 y L4. Fuera de esa posición, el catéter arterial está en mala posición. Continuando ya, ahora con el paciente todavía pediátrico de baja edad, llega a su consulta el paciente llevado por la mamá porque la mamá refiere que tiene tos, una tos que no se le quita. No hay fiebre, no hay ningún otro síntoma asociado.
Ustedes lo ocultan, no ocultan ningún tipo de ruido agregado en el tórax. Los ruidos cardíacos también son normales, rítmicos, sin ninguna alteración. No palpan ninguna masa en el examen físico, en la caja torácica. Sin embargo, a pesar de los hallazgos, ustedes deciden enviar una radiografía de tórax para descartar que no haya ninguna otra alteración asociada. Esa es la radiografía que ven. ¿Qué les parece? ¿Una radiografía de tórax normal o anormal? Los campos pulmonares les parecen normales, no hay ninguna alteración. Luego de eso valoran la silueta cardiomediastínica, ven el corazón con la punta hacia la izquierda, tiene un arco aórtico del lado izquierdo. Las cámaras que forman la silueta cardíaca derecha son normales y las siluetas que forman las cámaras que forman la silueta izquierda del corazón son normales. No hay efusión, no hay datos de neumotórax y la vía aérea es central y ningún tipo de desviación. De las opciones que ven allí, ¿cuál escogen? La D. ¿Les parece que es la silueta tímica? Exactamente. Ese es una, un órgano que tienen que tomar en cuenta en el paciente pediátrico, el cual va a estar presente más o menos hasta los 2 o 3 años de edad y puede que ocasione en algunos casos algún tipo de controversia o duda diagnóstica cuando tomen una radiografía del tórax. Recordar siempre que el timo se ubica en la región mediastinal y abraza las estructuras que están en este espacio. Esto quiere decir que está alrededor de las estructuras respiratorias y del tracto gastroesofágico y no condiciona la desviación de ninguna de estas estructuras. Así que cuando ustedes vean una radiografía de tórax en donde hay una masa más o menos que se define a nivel del mediastino superior, pero que no desvía ni la vía aérea ni el la, tracto gastroesofágico, en este caso el esófago, ni hay calcificaciones asociadas, pueden estar seguros de que se trata del timo. Eh, puede adoptar múltiples formas a nivel mediastinal y estos son ejemplos de las diferentes morfologías que puede tener el timo en una radiografía de tórax en el paciente pediátrico. Todas ellas son normales y deben tener en cuenta que se va a ver de cualquiera de estas formas y en todas es normal. Avanzando en el paciente pediátrico en neonatología, después de que le solicitaron que el paciente, que reconociera si se podía utilizar la línea umbilical arterial o venosa, el paciente avanza en el servicio de neonatología y pasa ahora de intensivo, ahora pasa a intermedio, pero presenta dificultad respiratoria. La enfermera les llama y ustedes auscultan al paciente, lo ven con dificultad respiratoria, taquipnea, aleteo nasal y deciden tomarle una radiografía de tórax control, que es la primera imagen que ven. Cuando ustedes revisan la historia clínica del paciente, se dan cuenta que es un paciente que nació a término de 38 semanas por vía cesárea. Es súper importante el momento de valorar al paciente y la radiografía y entonces obtienen esta imagen. La imagen inicial es la imagen A. ¿Qué les parece? ¿Cómo ven los campos pulmonares? ¿Cómo ven la silueta cardiomediastínica? ¿Cómo ven las estructuras óseas? Horizontalización de las costillas, exacto. Aplanamiento de los hemidiafragmas. Los dos hallazgos te indican que hay atrapamiento aéreo. ¿El parénquima se ve limpio o lo ven como sucio, como granular, como si hubiese un aspecto granular de distribución parailear bilateral, que son los otros hallazgos que van a describir, aparte de la horizontalización y los datos de atrapamiento aéreo? Ustedes, después de tomar la radiografía y observarla, deciden dejar al paciente en observación solamente en incubadora con oxígeno y le toman un control posterior a las 24 horas en donde ven un cambio total en la radiografía de tórax. Ya no se ve ese aspecto granular, ya no hay datos de atrapamiento aéreo, no hay infusión pleural, no hay neumotórax y les colocan entonces estas opciones de diagnóstico. ¿Cuál les parece que es? Es una taquimia transitoria de recién nacido. Es súper importante para poder identificar el cuadro que presenta el paciente respiratorio, la historia clínica.
aquel paciente que nace por vía cesárea a término, lo más probable es que desarrolle un cuadro de taquipnea transitoria del recién nacido. Ya si ese paciente nació por cesárea, pero identifica en la historia clínica que hay meconio de por medio, hay que sospechar entonces que se trata de una neumonía. Por el contrario, si se trata de un paciente nacido pretérmino y que no tiene historia de que se le haya administrado a la madre los corticoides para maduración pulmonar, entonces lo más probable es que ese paciente se trate de un síndrome de distrés respiratorio o enfermedad por déficit de surfactante, como se le conocía anteriormente. Entonces, como les señalé, esos son los hallazgos que van a tener en la radiografía por taquipnea transitoria del recién nacido. Y a diferencia de la enfermedad por déficit de surfactante, es un paciente a pretérmino. Los volúmenes pulmonares en la radiografía de la enfermedad por déficit de surfactantes van a ser, van a estar disminuidos y van a haber un velamiento casi general de ambos campos pulmonares. No va a tener efusión porque ni siquiera ha podido expandir bien esos pulmones. Avanzando ya en el paciente pediátrico de mayor edad, de nuevo les llega a su consulta un paciente masculino con fiebre de 7 días. A ustedes ocultan ruidos pulmonares en la base pulmonar derecha. El resto de los campos pulmonares se ven normal. El paciente está febril, con leucocitosis en los laboratorios de sangre y dificultad respiratoria con taquipnea. Ustedes, por los hallazgos clínicos, deciden tomar una radiografía de tórax y lo complementan con una radiografía de tórax lateral. En la primera imagen que ven, ¿ven algún hallazgo que les llame la atención o les parezca patológico o les parece normal? Una opacidad en el tercio superior del hemisferio derecho. ¿A la opacidad le agregarías algún otro hallazgo o característica? ¿Ves, ves aire en su interior? Después que tomaron la radiografía PA, le solicitaron la radiografía lateral para ustedes poder ubicar dónde se encuentra esa zona de consolidado con broncograma aéreo para cardíaco derecho, y con la radiografía lateral terminan de ubicarlo. Se ubica en el segmento medial del lóbulo medio del hemitórax derecho. Los hallazgos son todos compatibles con una neumonía del segmento medial del lóbulo medio, exactamente. O sea, es una zona de consolidado con broncograma aéreo. Podrían señalarlo cuando en la radiografía AP para cardíaco derecho, y en la radiografía lateral terminas de ubicarlo en el segmento medial del lóbulo medio. Recordar que en el paciente pediátrico por encima de los 5 años, las zonas del consolidado, el origen es infeccioso y principalmente bacteriano. Lo que pasa en este caso es que las células entonces en el alveolo comienzan a producir secreción, ese exudado provoca una serie de respuestas, células inflamatorias que producen moco, obstrucción de de las diferentes estructuras, y provoca entonces esa zona de consolidado y atrapamiento aéreo que condiciona la formación del broncograma aéreo característico de una neumonía. ¿Cuándo se le indica al paciente un ultrasonido de tórax? Cuando hay sospecha de efusión pleural y que esa efusión desea cuantificar la cantidad de efusión pleural, y lo otro es desea saber las características de ese líquido de efusión pleural. ¿Por qué? Porque en muchos casos, cuando la neumonía ya está establecida, ha recibido tratamiento y no remite, lo más probable es que esa efusión pleural asociada a la neumonía esté complicada. ¿Complicada qué quiere decir? Que esté presentando tabiques. Y si hay tabiques, entonces ya el tratamiento de esa neumonía va a ser mucho más severo, porque va a requerir entonces de cirugía para eh, eh, poder resolver el cuadro neumónico y esa efusión. La tomografía computada, luego de que encuentren los hallazgos de una efusión pleural tabicada o complicada en el ultrasonido, la realización de una tomografía está indicada. ¿Por qué? Para poder que el neumólogo tenga una mejor visión de los hallazgos y va a entrar al salón de operaciones y pueda entonces eh, llegar con mayor certeza a la zona que desea tratar en el paciente. También la tomografía computada
simple y contrastada está indicada en aquellos pacientes que tengan cuadros respiratorios a repetición y que no haya explicación eh, clínica del por qué este paciente está con continuos cuadros de infecciones respiratorias. Entonces, la indicación de la tomografía está bien para poder descartar algún tipo de malformación a nivel del parénquima pulmonar o de las estructuras vasculares a nivel del mediastino y tórax que puedan estar condicionando estos cuadros de infección respiratoria a repetición. Como les dije, recordar siempre, pacientes por encima de los 5 años, el origen del cuadro respiratorio infeccioso es bacteriano. Por debajo de los 5 años, el origen del cuadro va a ser, en la mayoría de los casos, de origen viral. Y por debajo de los 5 años, con el cuadro viral con el que más se van a encontrar es con la bronquiolitis, que puede ser ocasionado por eh, microorganismos virales que tengan afección a nivel del parénquima pulmonar, y en este caso el más común vendría siendo el virus sincitial respiratorio, pero cualquier virus que afecte el parénquima pulmonar en un paciente menor de 5 años puede ocasionar un cuadro a nivel torácico con hallazgos radiográficos similares, que va a ser la aparición de atelectasias segmentarias, atelectasias laminares, datos de atrapamiento aéreo, todos ellos compatibles con un cuadro de origen viral. Recordar siempre. Eso no quiere decir o no excluye que un paciente menor de 5 años pueda complicar una neumonía viral con un proceso bacteriano sobreagregado. Pueden coexistir. Avanzando entonces en el paciente pediátrico y la patología a nivel del tórax, llega de nuevo a su consulta un paciente de 1 año traído por la mamá. Cuando ustedes auscultan, tiene un soplo holosistólico, la mamá refiere que el niño tiene disnea al momento de alimentarse y que presenta restricción del crecimiento. Cuando ustedes ven el niño, está rosado, o sea, no está cenótico. Ustedes auscultan, como bien se describió, un soplo holosistólico. Deciden entonces, no encuentran ruidos aéreos agregados y deciden entonces enviarle una radiografía del tórax, que es la que están viendo allá. ¿Les parece normal o anormal? Anormal, ¿qué es lo que más les llama la atención de la radiografía? El tamaño del corazón, ¿verdad? Recuerden que después de evaluar el tamaño del corazón o la silueta cardiomediastínica, evalúan los campos pulmonares. Ustedes deciden el orden en el que lo hacen. ¿Les parece que el flujo vascular en ese pulmón está normal, aumentado, disminuido? Aumentado. Asociado a la cardiopatía, perdón, asociado a la cardiomegalia que tiene el paciente y el flujo vascular pulmonar aumentado, lo más probable es que este paciente tenga una cardiopatía. Con una radiografía de tórax, ustedes no vamos a poder ser capaces de decir que el nombre y apellido de la cardiopatía que tiene el paciente, pero los hallazgos que ustedes describan y vean en la radiografía, entonces les van a ayudar a enviar ese paciente para que sea captado y se le realice algún estudio de extensión de extensión y pueda ser entonces diagnosticado de forma correcta. En este caso, de las 4 opciones que ven, ¿cuál les parece que es? Entonces, exactamente. Al valorar una radiografía de tórax cuando tienen sospecha de un paciente con cardiopatía, recordar siempre valorar la silueta cardíaca, el tamaño del corazón, las siluetas que forman el contorno derecho, el contorno izquierdo, dónde está la posición del arco aórtico. Recordar que si se encuentran con un arco aórtico a la derecha, las posibilidades de que ese paciente tenga una cardiopatía son casi del 100%. Luego de eso, valorar el flujo vascular pulmonar, si está aumentado, disminuido y normal. Y eso, sumado a todos los otros hallazgos que ven en la radiografía, les puede orientar a identificar qué tipo de cortocircuito tiene ese paciente. Si es de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Si es de izquierda a derecha, como lo que vimos en el paciente anterior, puede tratarse de cualquiera de estas. Una comunicación interventricular, interauricular, un ductus arterioso persistente o un canal auriculoventricular. Mientras que si el circuito es al contrario, de derecha a izquierda, la patología más común que puede encontrarse es la tetralogía de Fallot. Dejando ya la patología torácica en el paciente pediátrico, nuevamente acude a su consulta.
perdón, están en el servicio de neonatología nuevamente. Les llama a la enfermera. ¿Por qué? Porque la paciente que acaba de nacer está distendida. Le trataron de dar alimentación, pero la paciente vomita. Ustedes revisan la historia clínica y se dan cuenta que se trata de un paciente pretérmino, pero adecuado a la edad gestacional, que nació bajo peso, tiene distensión abdominal, vómitos postprandiales y no ha expulsado meconio aún. Ustedes lo evalúan, ven que efectivamente hay una distensión abdominal. Cuando ocultan el abdomen, ven que los ruidos hidroaéreos están disminuidos o prácticamente ausentes. Entonces, ustedes deciden tomarle una radiografía al paciente o enviar una radiografía. En este caso, toman estas radiografías y revisan el sistema PACS y dicen, ah, ya sé que tiene el paciente. ¿Les parece normal o anormal la radiografía? Cuando evalúan el abdomen, recuerden que tienen que evaluar el patrón aéreo gastrointestinal. En el paciente recién nacido, el patrón aéreo gastrointestinal por la aerofagia va a ir aumentando y van a ir viendo aire a nivel de las asas de intestino hasta el colon en las primeras 24 horas de vida. Van a ver como un patrón de empedrado de aire en todo el tracto gastrointestinal, asas de intestino delgado y marco colónico. Sin embargo, este paciente ya tiene 24 horas y solamente vemos aire a nivel de la cámara gástrica, ¿cierto? Y vemos una doble burbuja, no vemos aire posterior a esta zona. De las 4 opciones que ven allí, ¿cuál les parece que podría ser? Exactamente. Una atresia aduenal. Con la radiografía de abdomen y la imagen de doble burbuja, el diagnóstico de atresia aduenal ya está hecho y no se requiere de ningún otro hallazgo. En este caso, si cuando ustedes toman la radiografía y observan que aparte de la doble burbuja hay aire a nivel distal, eso quiere decir que se trata de un proceso pseudoobstructivo, muy probablemente proximal. Entonces, las probabilidades de una atresia disminuyen importantemente y se incrementan hallazgos a nivel de obstrucción por malformación a nivel proximal. En este caso, habría que pensar en un páncreas anular y en un volvulo de intestino medio. Ven la imagen de doble burbuja, diagnóstico de atresia y ausencia total de gas a nivel distal. Como les dije, si hay gas a nivel distal, las probabilidades de atresia duodenal disminuyen casi al 100%. Recordar que la atresia duodenal se da de 1 en 10.000 recién nacidos, es igual para ambos sexos, está relacionado directamente con la prematuridad del paciente y el bajo peso. La imagen de doble burbuja y ausencia de gas total a nivel distal es diagnóstico. Y como les dije, si hay gas a nivel distal, tendrán que pensar en una obstrucción proximal, en este caso un páncreas anular, un volvulo de intestino medio más malrotación, y finalmente el tratamiento de este paciente va a ser quirúrgico. Por el contrario, ahora les llega un paciente ya de más edad, 4 semanas, masculino, embarazo gemelar, que la madre refiere que el paciente se estuvo alimentando normal, tomando leche normal, y de repente empezó a no tolerar la vía oral y comenzar con vómitos incoercibles postprandiales. El paciente llega al cuarto de urgencia a su consulta, deshidratado, en mal estado general, irritable. Ustedes lo ocultan a nivel del tórax, no encuentran ninguna alteración. A nivel del abdomen, lo ven algo distendido, sin embargo, los ruidos hidroaéreos están normales o discretamente disminuidos. No palpan organomegalias y deciden entonces tomarle una radiografía de abdomen, que es la primera imagen que ven. ¿Les parece normal o anormal? ¿Les llama alguna atención, les llama algo o ven algún hallazgo en la radiografía que les parezca patológico, o simplemente qué decisión toman después de ver la radiografía? Ujú. ¿Qué decides hacerle antes de, para poder saber qué es? Exacto. Indican la realización de un ultrasonido. El ultrasonido entonces les va a identificar el sitio de obstrucción. En este caso vamos a identificar un píloro, el cual se encuentra hipertrófico por un aumento de la capa muscular externa que provoca una obstrucción al paso del material del estómago hacia adelante. Esto que ven aquí es el canal pilórico. Con la hipertrofia de la capa muscular externa, esto que ven aquí es la luz,
que está totalmente cerrada, pero es por la hipertrofia del músculo y todo esto que ven acá es el material a nivel del estómago que no puede pasar. Recordar en la hipertrofia del píloro, esta es una ecografía de un píloro normal en donde pueden ver cómo se ve normalmente la capa muscular externa a nivel del píloro y cómo el mismo se abre durante la evaluación ecográfica, descartando que no se trata de una hipertrofia del píloro. Esto es lo que nosotros vemos cuando estamos haciendo el ultrasonido, el paso, cuando no hay una hipertrofia, el paso normal del material del estómago hacia el duodeno. Este ocurre generalmente entre la segunda y octava semana de vida. También se ve bastante, entre 2 a 5 nacimientos, 2 a 5 pacientes por cada 1000 nacimientos. Es preferible o se ve más en pacientes masculinos que femeninos, en población blanca, y también hay factores de riesgo, que se trate de el primer hijo, que la mamá tenga historia de hipertrofia del píloro y el uso de antibióticos. En la historia clínica también es súper importante cuando están evaluando a la paciente, efectivamente preguntarle si está recibiendo algún tipo de tratamiento a la madre. ¿Por qué? Porque si está recibiendo macrólidos, esto pasa a través de la leche materna al paciente y este efecto del macrólido provoca una hipertrofia transitoria a nivel del píloro. Entonces, si la causa de la hipertrofia en el paciente es el uso de antibióticos, lo que hay que hacer es simplemente eliminar el tratamiento con el macrólido y darle al paciente seguimiento porque la hipertrofia va a desaparecer posteriormente sin necesidad de un evento quirúrgico que no está indicado en ese caso. Este es uno de los casos que más van a ver durante también su rotación en el cuarto de urgencia, el dolor abdominal en el paciente eh, pediátrico escolar. Llega a su consulta, 10 años, dolor de inicio perumbilical, estaba comiendo, ya no come, anoréxico, fiebre, vómitos, le toman laboratorios, leucocitosis, urinálisis normal. Deciden entonces tomarle una radiografía de tórax perdón, una radiografía de abdomen y eso es lo que se encuentran. ¿Les parece normal o anormal? El patrón gastrointestinal es normal, aumentado, disminuido, obstructivo, ilio. ¿Qué les parece? Hay área a nivel distal, ¿no? Así que no es obstructivo. Niveles hidroaéreos tampoco veo, así que tampoco pensar en un ilio. Sin embargo, a pesar de eso, ustedes tienen una sospecha diagnóstica e indican la realización de una ecografía, que les reporta una imagen tubular en la fosa ilíaca derecha con cambios inflamatorios, que no comprime, mide más de 6 milímetros, y se trata de una apendicitis. La indicación de la realización del ultrasonidos no está de más. ¿Por qué? Porque ante la sospecha de que pueda tratarse de otro cuadro abdominal con dolor en fosa ilíaca derecha de origen periumbilical y que se trasladó hacia el abdomen derecho, puede coexistir con una adenitis mesentérica, que es el diagnóstico diferencial de una apendicitis en este caso. La presencia de litiasis renal en el paciente pediátrico es bastante rara, así que esa está totalmente descartada. Y en pacientes de 10 años, la presencia de una invaginación intestinal también queda descartada porque el periodo de edad en el cual se da o se ve la invaginación intestinal es mucho menor, a menos que este paciente tenga alguna malformación a nivel de la región iliocecal que condicione entonces un punto de tracción para la formación de una invaginación intestinal y el cuadro va a ser totalmente diferente. Los hallazgos por radiografía de abdomen también van a ser diferentes, ya que en una invaginación intestinal va a haber un cuadro obstructivo. Recordar entonces en la apendicitis que lo que van a ver en la radiografía puede ser un hilio o un proceso obstructivo en la radiografía simple, o incluso también pueden llegar a encontrarse con radiografías de abdomen simple normales como la que vieron hace un rato. Lo más importante es identificar por el ultrasonido el apéndice y los cambios inflamatorios asociados al mismo, recordar siempre los paraclínicos y el examen clínico del paciente, y el ultrasonido les ayuda a descartar otras patologías. En pacientes femeninas, también cerca de edad puberal, es importante realizarles el ultrasonido o la indicación del ultrasonido. ¿Por qué? Porque puede confundirse con patología a nivel ovárica, en este caso una torsión ovárica. Y la tomografía está indicada en pacientes cuando el cuadro abdominal ha evolucionado más de 48 horas
y al momento de la evaluación clínica o la palpación, ustedes palpen a nivel del flanco fosil acá a derecha, sensación de masa, que puede ser compatible ya con un plastrón apendicular y entonces traduzca una apendicitis aguda complicada. Entonces vamos a buscar a través de la tomografía los hallazgos de una apendicitis complicada que vendrían siendo el plastrón, la formación de acceso o colecciones intraabdominales. El siguiente caso, un paciente masculino de 4 años que acude a su consulta, porque la madre refiere que el niño se queja de dolor del lado izquierdo. Ustedes le envían los paraclínicos, ven que tiene una leucocitosis, ven que también tiene un urinálisis patológico y ustedes al examen físico le palpan una masa blanda en el hemiabdomen izquierdo. Deciden iniciar la exploración del paciente, la evaluación del paciente, indicándole una radiografía de abdomen simple, que es la que ven en la primera imagen. ¿Les parece normal o anormal? ¿Cómo ven el patrón aéreo gastrointestinal? ¿Cómo ven los órganos sólidos intraabdominales? Tejidos blandos, cómo ven las estructuras óseas. ¿Les parece normal o normal? Sin pena, digamos, no pasa nada. El patrón aéreo gastrointestinal prácticamente está conservado. No hay un proceso obstructivo. Ven que hay aire, poco aire a nivel de asas proximales, pero hay aire a nivel distal. Eso quiere decir que no hay un proceso obstructivo. Sin embargo, llama la atención que en el flanco izquierdo hay como una zona blanca, una opacidad que está ocupando y desplazando las estructuras. Esto que dice aquí, que se corresponde con la zona que ustedes palparon en el examen físico como una masa blanda. ¿Qué deciden hacerle entonces? Una ecografía a este paciente. La ecografía les reporta que hay una dilatación de la pelvis, cálices centrales y periféricos, cambios crónicos en el parénquima renal con adelgazamiento de la corteza y aumento de su ecogenicidad. Sin embargo, no se reporta una dilatación del uréter. Lo que sí se reporta es un cambio en la unión, un cambio abrupto de calibre a nivel de la unión ureteropiélica. Ustedes deciden entonces todavía más estudiar el paciente y le indican un estudio de medicina nuclear, un centelleo con tecnesio 99 y DMSA, el cual les reporta efectivamente que hay un retraso en excreción del radiofármaco en el riñón izquierdo, eh, con acumulación del mismo hasta el final del estudio. Todos estos hallazgos les dan el diagnóstico de cuál del que ven allí. Exactamente, una estenosis de la unión ureteropiélica. La imagen abajo que ven es una imagen de tomografía solamente para identificar o para mostrarles cómo se ve una estenosis de la unión ureteropiélica que se corresponde prácticamente con las imágenes que se ven en el ultrasonido, en donde a nivel de la unión del uréter con la pelvis renal hay un cambio abrupto del calibre, condicionando entonces esta dilatación retrógrada en el riñón izquierdo. La tomografía está indicada o queda indicada a pacientes en donde, a pesar de realizarle la ecografía y los otros estudios, no se logra delimitar el sitio de obstrucción. Y este sitio de obstrucción también, aparte de la estenosis, puede darse por otras causas externas. En este caso, podría ser por estructuras vasculares. Entonces, la tomografía ayuda a dilucidar efectivamente si es una estenosis propia a nivel de la unión ureteropiélica o es una obstrucción por el cruce de alguna estructura vascular que esté presionando el uréter y condicionando entonces la dilatación retrógrada. Es de las patologías, tanto en el paciente femenino, masculino como femenino, la más común que se ve en el paciente recién nacido cuando se identifica una dilatación de la pelvis con ausencia de la dilatación renal posterior, más común en hombres, siendo del lado más, también más frecuente en el lado izquierdo, en el riñón izquierdo, y generalmente son asintomáticas si el paciente no se le realizó control prenatal, son asintomáticas hasta que finalmente llega a su consulta el paciente con la historia de infección de vías urinarias a repetición, que es lo que lleva a la mamá a la consulta y que ustedes finalmente les den un seguimiento para identificar cuál es la causa de esa infección de vía urinaria a repetición. Les llega entonces también por la misma línea otro paciente ya de 1 año con la misma historia, fiebre,
Pero ahora, este paciente sí les presenta, o el familiar sí les dice que ella durante el último control del embarazo le reportaron que el riñón estaba dilatado. Ella no recuerda cuál riñón, pero le dijeron que estaba dilatado el riñón. Y va a su consulta porque presenta infección de vías urinarias a repetición. Ya ustedes con esa historia clínica van a omitir obviamente la realización de una radiografía del abdomen simple que no les va a dar ningún tipo de información, ya que tienen la historia prenatal de que identificaron una causa de obstrucción a nivel renal. Entonces ustedes deben indicarle un ultrasonido renal y vesical. Es la primera imagen que ven eh, a su derecha. Este es un riñón y es la imagen diagnóstica del caso. Cuando ustedes ven esa imagen, ¿les parece normal o anormal? Anormal. Llama la atención que hay una dilatación de la pelvis, que es la región central que ven aquí, de los cálices centrales, y algo de cálices periféricos. Hay algo de aumento en la congenicidad del parénquima renal y no se ve una adecuada diferenciación seno-corteza. Entonces, el ultrasonido reporta que además hay dilatación del uréter en su porción media. Estos hallazgos les hacen sugerir que este paciente puede estar cursando con un reflujo vesicuretral. ¿Qué indican entonces, qué otro estudio indican ustedes entonces para valorar ese reflujo vesicuretral y poder estadificarlo o graduarlo? La realización de un cistograma miccional, que es las imágenes que ven acá. El cistograma miccional se realizó y como pueden ver, el contraste pasó de la vejiga hacia ambos riñones, hacia ambos sistemas colectores, con una dilatación grosera de ambos uréteres, tortuosidad de los mismos, y aparte de eso, ven que la vejiga tiene unos contornos irregulares, mal definidos. Esto fue durante el proceso de llenado de vejiga, y finalmente cuando el paciente empezó a orinar, ven que se dibuja la uretra, hay un cambio abrupto de calibre a este nivel, y posteriormente sigue la uretra de tamaño normal. Todos estos hallazgos les hacen sospechar de cuál de estas cuatro opciones que ven ahí. DTU es dilatación del tracto urinario. Un paciente masculino, efectivamente una valva de uretra posterior. ¿Qué es lo que ven a este nivel? La obstrucción a nivel de la uretra con dilatación posterior de la misma y una dilatación retrógrada de todo el sistema renoureteral secundario a una valva de uretra posterior. Es la causa más frecuente en el paciente masculino de obstrucción del tracto de salida de la vejiga. Tiene una importante repercusión, como ven, en el tracto urinario, provocando cambios en el riñón. Como pudieron ver, el riñón estaba ecogénico, con pobre diferenciación seno-corteza, y estos hallazgos pueden, si no se tratan, desencadenar en una alteración en la función renal y finalmente displasia con pérdida de ese riñón, ¿no? Estos son ejemplos donde se ve un cistograma miccional normal, en donde se puede ver cómo se conserva el calibre de todo el uretra, sin ningún sitio de obstrucción, y por el contrario vemos otro caso de valva uretra posterior, en donde se ve la uretra dilatada, un cambio abrupto de calibre, y el paso filiforme hacia la uretra normal del medio de contraste. Hallazgo compatible con una valva uretra posterior. Además pueden ver que la vejiga tiene bordes irregulares y hay reflujo vesicuretral asociado. Avanzando entonces, ahora el paciente ya de edad escolar llega a su consulta. Otro de los casos bastante comunes que van a ver en el cuarto de urgencia es el escroto agudo. Llega el paciente refiriendo dolor. Durante la historia clínica o cuando ustedes evalúan al paciente y le realizan la historia clínica, es súper importante establecer el tiempo de evolución del dolor a nivel escrotal. ¿Por qué? Porque el tiempo traduce salvamento si llegase a ver alguna alteración, en este caso una torsión de testículo. Cuando ustedes evalúan al paciente, ven que tiene un volumen del testículo derecho aumentado, que inició de forma abrupta, identifican con la historia clínica que pasó más o menos hace 4 horas, y ustedes al realizarle las maniobras de evaluación, ven que hay un reflejo cremastérico abolido en el testículo derecho. ¿Qué estudio es deber o mandatorio indicarle? Una ecografía testicular con Doppler. Ecografía testicular con Doppler. ¿Qué es lo que hace el Doppler? En la ecografía valora la perfusión de los diferentes órganos. Entonces, eso nos va a ayudar a identificar
si el órgano está perfundido o no. En este caso, estas son las imágenes que obtienen de la ecografía viendo un testículo derecho, lo comparan con el testículo izquierdo, el cuadro que ven en blanco, este rombo que ven en blanco, es la zona que se coloca de Doppler color para valorar si hay flujo vascular o no en ese órgano. Se ve un testículo derecho que está heterogéneo, con unas zonas de mayor ecogenicidad en su interior, que al compararlo con un contralateral, que es el izquierdo, es totalmente diferente, e incluso se ve aumentado de tamaño en comparación al testículo izquierdo. Cuando lo colocan el Doppler color, no hay captación de flujo en el testículo derecho, si hay captación normal de flujo en el testículo izquierdo. De las opciones que ven allá, ¿cuál es la más probable que se trate? Una torsión testicular, exactamente. Entonces, como les dije, el tiempo de evolución es súper importante determinarlo y también administrarlo en la solicitud de radiología para nosotros también poder hacer un diagnóstico correcto. Ahí lo que está señalando es la zona de torsión a nivel del canal inguinal, donde se da la torsión. Recordar entonces que dependiendo del grupo etario que estén viendo y el cuadro de escroto agudo que se presente, asimismo va a poder sospechar ustedes de qué se trata. La torsión testicular se ve en dos grupos etarios extremos, por decirle así, en el recién nacido o en el paciente puber, mientras que la torsión del apéndice testicular se ve en los pacientes prepuberales. La abolición del reflejo cremastérico, que es súper importante que lo evalúen cuando ven al paciente con escroto agudo, está ausente en los pacientes con torsión testicular y presente en los otros dos. Y cuando se trata de un cuadro de inflamación, infección, como es la orquiepididimitis, generalmente lo vas a ver en pacientes ya de mayor edad, postpuber, y lo que se está afectando o se inflama, en este caso vendría siendo el epididimo principalmente, y los cambios que se ven a nivel del parénquima testicular serían por contigüidad, lo que provoca entonces la aparición de la orquiepididimitis. Avanzando ya un poquito más, ya en el paciente de mayor edad, y valorando la patología musculoesquelética, que también es otro de los más comunes que van a ver en el cuarto de urgencia, es el trauma secundario a alguna actividad física o caída. En este caso se trata de una femenina de 8 años que acude porque jugando cayó, trauma en el antebrazo, deformidad y limitación funcional. Como ven en la imagen, hay una deformidad evidente en el antebrazo. Ustedes deciden hacerle la radiografía. Recuerden que al evaluar una estructura ósea por sospecha de fractura, la radiografía tiene que constar al menos de 2 proyecciones, AP y lateral, y en este caso se deben incluir siempre las articulaciones proximal y distal a esa zona de sospecha diagnóstica. Cuando obtienen el resultado de la radiografía, eso es lo que ven. ¿Qué les parece, normal o anormal? ¿Cómo podrían describir eso? Tallo verde, exactamente. Aparte del tallo verde, hay una deformidad en el cúbito que no llega a ser una fractura, pero sí altera la morfología normal del cúbito, observando lo que está más curvo de lo normal, pero sin fractura. Esto es una fractura en tallo verde de la radio y eh, deformidad plástica del cúbito. Pero en este caso la fractura es en tallo verde a nivel del cúbito. Lo característico de la fractura en tallo verde es que solo afecta una de las corticales del hueso afectado, observándose siempre deformidad plástica del hueso, del hueso acompañante, en este caso del cúbito. Se ven más frecuente en los huesos largos o en la porción diafisaria de los huesos finos, en las zonas donde la cortical es mucho más débil, se fractura una de las corticales, porque se observa la fractura de ambas corticales y ya se trata de una fractura completa. Es comúnmente diaficiario y generalmente ocurre mayormente en los huesos del antebrazo y en la parte inferior a nivel de la pierna. Y como les dije, es importante reconocer cuántas de las corticales, si las dos o una sola cortical fue afectada, y la deformidad plástica del hueso adyacente. Otro paciente por trauma, jugando fútbol o realizando alguna actividad física, brincando, trauma en el tobillo izquierdo, llega a su consulta porque hay dolor, limitación funcional
aumento de volumen de los tejidos blandos en la zona y ustedes le indican la realización de la radiografía. Como saben, obtienen una radiografía en dos proyecciones, AP y lateral. ¿Ven alguna alteración en los huesos que conforman el tobillo? ¿Les parece normal o anormal? ¿Identifican el trazo de fractura? En la radiografía AP realmente es un poquito difícil identificar el trazo de fractura, pero sin embargo ven un aumento de volumen de los tejidos blandos, lo que les hace sospechar de que debe haber algo a nivel de las estructuras óseas cerca de la articulación. Cuando toman o evalúan la radiografía lateral, ven que hay un trazo de fractura que va de la región metafisiaria hacia el cartílago de crecimiento y es compatible con un trazo de fractura que, según la clasificación de Salter-Harris, es dedicada a la valoración de las fracturas que involucran el cartílago de crecimiento o la fisis. ¿Se trata de cuál de estos tipos de fractura? Exactamente, una fractura Salter-Harris tipo 2. Recordando las fracturas de Salter-Harris o la clasificación de Salter-Harris, son 5 tipos de fractura o tipos de fractura, siendo la Salter-Harris tipo 2 la más común. Y teniendo en cuenta que las fracturas Salter-Harris 5 4 y 5 son importantes. ¿Por qué? Porque involucra la superficie articular y la presencia de fragmentos a nivel de la articulación ya requerirán un manejo quirúrgico más severo. Y en la fractura Salter-Harris tipo 5, la fractura por compresión y destrucción del cartílago de crecimiento se va a traducir posteriormente en ausencia de crecimiento en el hueso y acortamiento de la extremidad. Por eso es súper importante identificarla. ¿Qué hay que tener en cuenta cuando se sospecha una fractura Salter-Harris tipo 5? Si hay disposición de hacer una resonancia magnética para ese paciente, indicarla para poder identificar la fractura y darle el tratamiento adecuado y evitar cualquier tipo de malformación posterior a la misma. Recordar, la tipo 2 es la más común. Llega entonces a su consulta nuevamente otro paciente realizando algún tipo de actividad física, cae, sufre trauma con deformidad y limitación funcional del codo izquierdo. Cuando ustedes evalúan el codo a la examen físico, ven que hay un codo con aumento de volumen de los tejidos blandos y limitación funcional marcada. Ustedes entonces realizan la indicación de una radiografía del codo, obteniendo dos proyecciones, AP y lateral. ¿Les parece normal o anormal? ¿Les llama la atención algo en la radiografía? ¿Normal o anormal? ¿Ven algún trazo evidente de fractura? ¿Valoran los tejidos blandos? ¿Les parece que están normal o están aumentados? Hay aumento de volumen de los tejidos blandos. Luego de eso, siguen evaluando los tejidos blandos y se enfocan en las almohadillas grasas del codo, la anterior y la posterior. Las almohadillas grasas están desplazadas. Si ven aquí, la anterior del codo y en la posterior, lo que indica que a este nivel hay efusión articular y si hay desplazamiento de las almohadillas grasas con presencia de líquido y aumento de volumen del resto de los tejidos blandos, lo más probable es que, aunque no se vea en la radiografía, hay una fractura a ese nivel. En este caso se trata de una fractura supracondilia. Entonces, cuando ustedes evalúan una radiografía de codo, deben de tener en cuenta que hay ciertos parámetros que les ayudan a identificar si hay o no, a pesar de que no hay un trazo de fractura evidente, la presencia de una fractura oculta a nivel supracondilio. Deben tener en cuenta entonces la utilización de la línea radiohumeral anterior, la radiocapital, cualquier desplazamiento anterior o posterior a nivel de la región supracondilia por delante o por detrás de estas líneas o la falta de alineación de la cabeza del radio eh, eh, va a ser subjetivo de una fractura a ese nivel. Y por el contrario, si ven un desplazamiento de las almohadillas grasas, como se ve en los ejemplos de abajo, lo que sugiere cambios inflamatorios líquido de fusión, lo más probable es que se trate de una fractura supracondilia a ese nivel y no debe pasar desapercibido. Y ya finalmente, de los casos incidentales o hallazgos incidentales que van a tener también en la consulta cuando
el paciente llegue por realizar algún tipo de actividad física sin ningún tipo de antecedente personal patológico, realizó algún tipo de actividad física, se golpeó y acude porque tiene dolor. Cuando ustedes realizan la evaluación clínica, la articulación prácticamente se ve normal, pero deciden tomar una radiografía. Obtienen entonces esta radiografía comparativa AP y una lateral de la zona afectada. ¿Les parece normal o anormal? Evidentemente anormal, ¿no? Hay importantes cambios en la arquitectura del hueso, en su porción eh, metafisiaria distal, en el fémur derecho, los cuales se corroboran en la radiografía lateral. Aparte de eso, hay cambios inflamatorios de los tejidos blandos adyacentes y hay muchos cambios a nivel de la arquitectura del hueso que indican que los hallazgos que ven se tratan de una patología maligna, en este caso de una neoplasia. Van a ver un aspecto apolillado del hueso, pérdida de la cortical, con ruptura de la misma, formación de el triángulo de Cotman. En la radiografía lateral van a ver los hallazgos o la espiculación del hueso con la formación de los rayos de sol. Y si tomásemos una tomografía computada, un corte axial de este hueso, vamos a ver entonces el aspecto del sol naciente, que se ve también. Todos estos hallazgos, además de el aumento de volumen y aspecto heterogéneo de las estructuras blandas adyacentes, sugieren que se trate de una patología ósea tumoral maligna. ¿Qué es importante al momento de valorar una radiografía por sospecha de tumoración maligna? Uno, la edad del paciente, y dos, todos estos hallazgos o descripciones que se ven en el hueso. La destrucción ósea, el aspecto polillado. Si hay reacción perióstica agresiva. ¿Qué es reacción perióstica agresiva? Que hay, el hueso trata de formar hueso por encima del hueso, sin embargo se rompe y va formando estas capas una encima de la otra. La formación del triángulo de Cotman, que vendría siendo esto que ven aquí, la reacción perióstica comienza a formarse, se destruye y forma un pequeño triángulo en esta zona. Este es el triángulo de Cotman. El sol naciente, que son estas espiculaciones que se ven en el hueso. Como les dije, en una tomografía van a ver un corte axial, la espiculación que da la apariencia de un sol naciente o rayos de sol, y las diferentes reacción laminar, que es la formación de hueso en capas una encima de la otra, tratando el hueso de reparar la zona que está afectada eh, en el hueso. Hay una zona de transición amplia, quiere decir que tiene unos bordes mal definidos toda la lesión, y en lo que nos indica que el crecimiento de esa lesión es rápido, y si se ve o no extensión a tejidos blandos, que en este caso es lo que ven aquí. Ven una alteración en la densidad de las estructuras blandas que están adyacentes a la articulación, con separación de los planos grasos, probablemente algo de líquido y tejido inflamatorio, y la ruptura de la corteza, que es todo esto que ven aquí. Y lo más probable es cuando estos pacientes acudan a su consulta es porque sin ningún antecedente patológico estaban realizando algún tipo de actividad y sufren una fractura. Le realizan una radiografía y se encuentran entonces con estos hallazgos. Como les dije, tener en cuenta siempre la edad del paciente, porque dependiendo de la edad del paciente y de los hallazgos por radiografía, ustedes van a poder ir a hacer una aproximación diagnóstica. En este caso, este paciente tenía 8 años y por los hallazgos que se dan, lo más probable es que se trate de un osteosarcoma o de un sarcoma de Ewing. Entonces, basándonos en eso, asimismo realizamos los estudios de extensión, en este caso una tomografía o resonancia magnética, si disponemos de ella en el centro hospitalario, y realizamos las diferentes evaluaciones y extensión de la enfermedad, valorándose extensión a parénquima pulmonar, presencia de metástasis y darle el tratamiento adecuado al paciente, dependiendo de qué tipo. Finalmente, el diagnóstico histopatológico termina de corroborar los hallazgos de estudio de imagen que tenemos del paciente. En esta imagen que ven acá, dependiendo también en la posición en la que encontremos la lesión ósea, asimismo vamos a ir poder suponiendo o describiendo cuál podría ser la lesión, ya sea tumoral ósea benigna o tumoral ósea maligna. Basándonos en esto y también en la edad del paciente, podremos ir sugiriendo diagnósticos diferenciales de cualquiera de estas lesiones que vamos a encontrarnos en las radiografías de hueso.
Y bueno, eso era lo que quería mostrarles del resumen de radiología pediátrica parte uno y parte 2. Estos fueron todos los temas que vimos ahorita. No sé si tienen alguna duda antes de pasar al pequeño quiz que vamos a hacer. No, entonces, esta es la bibliografía en donde pueden revisar los diferentes hallazgos y bibliografía y de los temas que vimos ahorita. Y vamos a hacer un pequeño quiz de los temas que vimos ahorita. Son imágenes prácticamente eh, de todo lo que vimos, el resumen de lo que vimos ahora, quizás alguna otra imagen complementaria. La palabra es pediatría. Sí, ¿listo? Vamos. En la radiografía de abdomen simple ven que hay una opacidad que ocupa casi todo el epigastrio, con un pequeño nivelito hidroaéreo que ven ahí arriba. No hay un patrón obstructivo porque ven aire a nivel distal. Siguiente, siguiente, siguiente,
Siguiente. 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 Y la última. El reflujo grado 5 es aquel que dilata todo el uréter de forma tortuosa y de forma pelvis, cálices centrales y periféricos. El reflujo vesicoureteral grado 2 solamente identifican el reflujo que alcanza el sistema colector del riñón sin deformarlo. Listo, esa era la última. ¿Qué dicen? Respuesta. De la uno. Exacto. De la 2. Exactamente. La 3. Falso. La 4. Exacto. La 5. Exacto. La 6. Exactamente. La 7. C. Supracondilia. La 8. B. Salter-Harris 2. La 9. C. Apendicitis. Y la 10. Hasta 6 horas. Y por último, D. Exactamente, grado 2. Ah, bueno, el quiz reporta la asistencia, así que le digo a la autora. Ah, dale. Y
Sí, para mandarte las clases de una vez.